Hola a todos. Este es el curso de comunicaciones ópticas. En esta charla vamos a hablar de fuentes ópticas, parte fundamental de los sistemas de comunicación ópticos, lo que se refiere a transmisores ópticos. Habíamos hablado antes del espectro electromagnético y la importancia y la relación que tiene con, en este caso, la anchura espectral, la coherencia espacial, parte fundamental de, de las características importantes de una fuente óptica. Aquí en la gráfica vemos parte del espectro visible, o el espectro visible, con colores, con 7 colores que representan esta desde 400 aproximadamente a 800 nanómetros, y la sensibilidad de la mayoría, no sé si la mayoría, pero sí de muchos ojos humanos. La sensibilidad más alta se obtiene cerca de los 555 nanómetros, que corresponden al color verde dentro del espectro visible, insisto. Esto nos da algunas características que había mencionado de anchura espectral, que tienen que ver con la dispersión cromática, es decir, la capacidad de una fuente de poder emitir luz en determinada longitud de onda, que ésta no sea demasiado dispersa, sino que se respete esa condición a la cual está trabajando. Todos sabemos que la dispersión cromática es un componente de la degradación de la señal y que obviamente causa atenuación de la señal a lo largo de la cavidad, porque la energía no se concentra en una frecuencia, sino que se dispersa en varias. La coherencia espacial está ligada a la fase de la señal emitida o generada, está ligada al orden o desorden, si se quiere, de una onda generada o de una, no de una, si la vemos a la luz como una onda, claro, como una característica de su fase. Y si vemos a la luz como un rayo o una partícula, al ordenamiento, a la coherencia que tiene dentro de la emisión y del espacio, ¿no? Otra de las características de las fuentes es la potencia que debe ser inyectada dentro de la cavidad, y ahí hay un campo de estudio amplio o importante, al menos, que es el acoplamiento de potencia de la fibra, sí, del núcleo de la fibra con el, la fuente óptica. Entonces, ya vamos a ver que existen un par de técnicas incluso para esto. La anchura espectral, que es parte de estas características, podemos ver en estas gráficas ya una diferencia de comportamiento entre LED y láser. Aquí se hace referencia a un valor de full width al half maximum, o una anchura a media altura. En este caso vemos de 35 nanómetros para el LED, que es una característica eh, de una emisión gaussiana, ¿sí? La anchura a media altura es una medida de esa extensión de la función. Esta se da por la diferencia entre los dos valores extremos de la variable. Sí. Y de la variable independiente, ¿no? Y en los que la variable dependiente es igual a la mitad de su valor máximo en este caso. Mitad de su valor máximo, en este caso 0.5, aquí está muy claramente determinada, que es la frecuencia máxima
o la mitad de esta potencia máxima, perdón, la mitad de esta potencia máxima. ¿Sí? Esto permite determinar la duración del pulso y la anchura espectral. ¿Sí? Insisto, puede ser considerada como una distribución normal en ambos casos. Vamos a ver que hay una diferenciación entre estos patrones. Cuando hablamos de láser y de LED, hablamos de fuentes gaussianas y fuentes lambertianas. Ya vamos a ver cuál es cuál un poquito más adelante, ¿no? Aquí, bueno, finalmente la diferencia de anchura espectral es importante. En el láser tenemos aproximadamente 1 nanómetro, en LED 35 nanómetros, es decir, hay una anchura espectral, una diferencia importante. Y esto permite que el láser sea más directivo y que se acople mejor a cavidades donde eh, el diámetro o el radio pueda ser más pequeño, eh, haciendo referencia, por ejemplo, a una fibra monomodo. Mientras que, claro, esta distribución de energía más amplia en una fibra multimodo nos va a dar problemas. En una fibra monomodo va a tener problemas de acoplamiento. Y esos problemas de acoplamiento, bueno, básicamente van a generar pérdidas. Hablando de coherencia espacial, bueno, está determinada por su patrón de radiación. Y nuevamente vemos que este valor de este coeficiente, al menos en el LED, es 10 veces más que en el láser. El láser permite que este valor permite hacer que sea más direccional y de de alta eficiencia de acoplamiento, como lo mencioné hace un momento. Entonces, esta coherencia a la larga está igual orientada al ordenamiento de la luz. También existe esta diferencia entre ambos. ¿Sí? La potencia óptica creo que es un concepto que se maneja no solo en comunicaciones ópticas, sino a nivel de telecomunicaciones en general, la inyección de energía, en este caso luminosa, a un medio. ¿Sí? Y bueno, está determinado por esta relación de energía en función del tiempo y puede ser calculada puede ser medida o asignada a varias medidas del sistema óptico. ¿Sí? Así que bueno, este es un concepto familiar para nosotros y una de las medidas fundamentales de potencia son los dBms, que se pueden representar de esta forma logarítmicamente. Las fuentes ópticas, hay dos tipos, vengo diciendo en su momento, el light emitting diode o el laser diode o injection laser diode, que, que no significa que uno sea mejor que otro o uno sea peor que otro. Yo creo que se debe manejar que, por ejemplo, para ciertas aplicaciones el láser funciona mejor, para otras el láser puede ser más robusto. En una se necesita que el láser sea o que la luz sea más directiva, para otra se necesita que el láser tenga mayor anchura espectral. Entonces, no existe una, una fuente mejor que otra. Existen aplicaciones varias que uno tiene que entender dónde viene mejor usarlo. Entonces, hay características aquí generales en cuanto a precio, por ejemplo, que el láser es más caro, mayor eficiencia igual de láser. En cuanto a anchura espectral, el LED tiene una mayor anchura espectral. Ya habíamos visto sus ventajas y desventajas. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de una fuente luminosa con esta longitud de onda y con esta anchura espectral, dándonos un ancho de banda de 1 GHz, ¿sí? Que es el equivalente en longitudes de onda al ancho de banda, ¿no? La anchura espectral, o el ancho de las, perdón.
corroborando nada más la capacidad de las comunicaciones ópticas con un dato de longitud de onda y ancho de las grandes anchos de onda. Eh, la física del semiconductor se orienta básicamente a responder los fenómenos o a explicar los fenómenos por los cuales la luz es emitida eh, por el intercambio energético dentro de cavidades. Y hay una diferencia en el láser, en el LED, y hay un fenómeno que es común para ambos, que es la absorción. En esta diapositiva podemos ver un poco ese comportamiento y vamos a ver algunas de las características del láser, LED y absorción. La absorción es el fenómeno que si nosotros regresamos a ver a nuestro alrededor, básicamente la mayor cantidad de objetos lo que hacen es absorber energía. Y el estado dice, en condiciones normales los materiales absorben más luz de lo que emiten. Aquí se denomina un estado ground o de tierra, del estado de energía E1, y el pasar de un estado menor a un mayor, ¿sí? Este intercambio de átomos de un estado E1 a un E2, eh, dice, sí, el estado E1, el estado de tierra, el estado E2 excitado del átomo, del medio absorbente, ese intercambio de E1 a E2 produce absorción. Es decir, no se emite este intercambio de valores energéticos, no produce ningún tipo de luz. ¿Sí? En cambio, cuando hay un cambio, un intercambio entre electrones y electrones y huecos, un intercambio de un nivel de energía mayor a uno menor, ya se va a producir un fotón. Va a haber ya una energía luminosa que va a asomar aquí, al igual que acá. Entonces tenemos la emisión espontánea y la emisión estimulada. Ambos se caracterizan por ese intercambio de electrones y huecos, el pasar de una energía, de un estado de energía superior a uno inferior, con ciertas características propias de cada una de las emisiones. La emisión espontánea está ligada a la luz LED, a una luz no coherente, porque la partícula de luz o el fotón que se genera aquí se emite aleatoriamente, en direcciones aleatorias, sin relación de fase entre ellos. ¿Sí? Por eso es una emisión espontánea, no ordenada, no coherente, a diferencia de la emisión estimulada, que está ligada a la luz láser, que es un proceso más complejo. Hay un intercambio primero, luego hay una amplificación dentro de una cavidad y luego hay finalmente una oscilación a través de una resonancia. Entonces, y se inicia por un fotón existente que está excitando aquí el medio. El fotón emitido coincide con el fotón original, este es el fotón original. Entonces acá se parte ya de un fotón existente. Este fotón emitido coincide no solo en energía o en frecuencia, sino también en otras características como la dirección de propagación. Entonces, eso le da al láser una característica coherente. Entonces, esa es otra de las ventajas del láser, que es una luz directiva. Es fácil, nosotros podemos dar cuenta que cuando tenemos un láser comercial ni siquiera para una fibra, sino no sé, para un apuntador, es una luz eh, eh, directiva. Y a diferencia que en esos mismos, por ejemplo, apuntadores, al otro lado hay una luz LED
que en cambio es no coherente y es mucho más amplia. O cuando tenemos una luz LED en casa, que podemos ver que la anchura espectral es mucho más grande. Entonces, por eso decía que una luz, una fuente de luz, no es mejor ni peor que la otra, sino que se utilizan para distintas cosas dependiendo de sus características. En la emisión estimulada es un fenómeno muy rápido, ¿sí? Esto permite una gran velocidad de modulación, que es otra de las características que se necesitan dentro de las comunicaciones ópticas. Permite que sea monocromática, ¿sí? Ya habíamos visto la anchura espectral pequeña, y permite amplificación, que es otro de los conceptos importantes en las comunicaciones ópticas. Entonces, por eso se ha preferido el láser en muchas de las comunicaciones actuales, sobre todo sobre todo para fibra monomodo, de gran alcance, por estas características. Ok. Cuando hablamos, bueno, esto ya lo habíamos conversado, es un poco lo que explica algo del intercambio de energía de la, de la diapositiva anterior. Y esto lo podemos por ahora pasar, ¿no? Bien, esto es la recombinación no radiativa, un poco más de física de semiconductor, hablando de banda de conducción y banda de valencia, el intercambio entre electrones y huecos, la emisión de un fotón, el E sub G, que es la energía del semiconductor en la banda prohibida que también en inglés es un término que se conoce como band gap y que permite más adelante explicar un poco también el tema del umbral, el umbral de láser. Y estas bandas de conducción y de valencia permiten ese intercambio, como decía, entre esta recombinación entre electrones y huecos para emitir luz. A esta recombinación hay al menos tres mecanismos o métodos que son por defectos, por la recombinación superficial y la recombinación de auge. La auge es de la más estudiada o considerada, mejor dicho, para un láser, por ejemplo, trabajando de 1.3 a 1.6 micrómetros. Y esto implica que saber que esta recombinación no reactiva perjudica la generación de los haces, reducen esta posibilidad de este intercambio electrones huecos, ¿sí? Esa es la radiación no radiactiva o la recombinación no radiactiva, que puede ser medida en función de estos parámetros y que generalmente suele ser mucho menor a 1 para silicio y germanio, que de paso aclarar que no son buenos elementos para las fuentes ópticas. Este es un esquema general de un láser semiconductor de área amplia, donde vemos una región activa, que es la que está siendo o formando parte de un sándwich, si se quiere, de dos tipos eh, de materiales o revestimientos, uno tipo P, uno tipo N, con una banda prohibida o un band gap mayor. Cuando hablamos de cliff facet, hablamos de bueno, las paredes o de los componentes de esta cavidad, el tipo P y el tipo N pueden ser, o mejor dicho, son parte de una cavidad donde se producen primero el intercambio, luego la amplificación y luego una resonancia u oscilación para que finalmente pueda ser liberada la luz de la cavidad. Vamos a ir explicando un poco más de esto. Y hay un concepto importante que es la ganancia óptica.
¿sí? Se menciona que cuando la densidad de portadores inyectados en la capa activa, que es la capa del medio, supera un determinado valor, se produce la inversión de población y la región activa presenta una ganancia óptica. Entonces, cuando superamos determinado valor, que es el umbral, una corriente de polarización, no nos olvidamos que estos son diodos, hay una ganancia óptica. Y esta ganancia óptica permite amplificar. Esta es la relación que permite conocer este factor de amplificación en función de la longitud de la capa activa, que vendría siendo la longitud de separación entre los espejos, y un coeficiente de ganancia. La ganancia pico en amplificación está determinada por este valor de transparencia, por esta ganancia diferencial, con estos valores típicos, por ejemplo, para un láser, con estos elementos, indio, galio, arsenio y fósforo, con estos valores. Esta es una ganancia pico, en función, como les digo, de ese valor de transparencia y esa ganancia diferencial. Dentro de todo el fenómeno para producir luz láser, que fue creado en 1960, esto ya tiene algún tiempo, y creo que todos sabemos que esto revolucionó no solo el tema de comunicaciones, sino mucho más allá, el tema de medicina, por ejemplo, porque se necesita, por ejemplo, en un tema médico, para una cirugía de ojo, por ejemplo, que sea lo más precisa posible. Entonces, la generación de señales de este tipo, de los haces de luz, tiene que ser lo más precisa posible, y eso es lo que permite el láser, disminuir esa dispersión cromática. Okay. Dentro entonces del entendimiento o del estudio de estos conceptos, perdón, hablando de retroalimentación óptica, es convertir un amplificador en un oscilador. Entonces ya pasamos del intercambio hacia el amplificado a través de una ganancia, con una corriente de polarización, a la posterior amplificación y a una resonancia de un oscilador, ¿sí? La retroalimentación se realiza a través de una cavidad Fabry-Perot que usa dos espejos que forman parte de la cavidad. Existen simuladores que trabajan con cavidades Fabry-Perot que tienen que ser inyectadas mediante una corriente de polarización para activarla, y que, ¿por qué se utiliza esto? Porque obviamente se parte de un fotón existente que es amplificado dentro de la cavidad, ¿no? Entonces, hay osciladores que permiten, perdón, hay simuladores que permiten el estudio de las cavidades Fabry-Perot y de los láser Fabry-Perot. De hecho, hay un láser tipo Fabry-Perot que es también utilizado en varias aplicaciones, incluso en comunicaciones. La reflectividad de las paredes, o bueno, aquí he puesto facetas, se puede determinar por estos índices de refracción de la ganancia del medio, y es un valor típico de 3.5. Entonces se puede calcular esta reflectividad de las paredes. Y esta misma reflectividad ha servido para que los láser puedan ser modificados en su comportamiento. Se puede modificar esta reflectividad de las paredes. ¿Qué es la condición de umbral? Es el cambio, sí, el cambio de amplitud de un modo óptico, de un modo longitudinal, durante un viaje de ida y vuelta, de ida y vuelta dentro de la cavidad Fabry-Perot, ¿sí? Eso permite la condición de umbral. Ver cómo se amplifica la amplitud, ¿sí? ¿Cómo cambia esa amplitud? Es necesario tener en cuenta que debe alcanzarse una ganancia mínima o umbral en el medio.
de amplificación para que se inicien y mantengan las oscilaciones. Entonces, todo este intercambio, este umbral que me permite cambiar la amplitud, tiene que superarse ese mínimo para que esa amplificación empiece a resonar y el láser empiece a oscilar. ¿Sí? Se puede estudiar o está ligado el estudio de este cambio de amplitud en función de esta relación que son la reflectividad de las paredes, como se había mencionado hace un momento, y a las pérdidas internas. Estas pérdidas internas, insisto, dentro de la cavidad, están ligadas a la dispersión y absorción. Se puede asumir que el modo tiene una amplitud inicial, una frecuencia determinada y una constante de propagación, ¿sí? Donde n es el índice de modo, el modo óptico. Después de un viaje de ida y vuelta dentro de la cavidad, ¿cómo aumenta su amplitud en esta relación? En función de la ganancia óptica y de la longitud. Y la fase, porque también hay un cambio de fase, cambia en función de la constante de propagación y de esa longitud de la cavidad del láser. Todo esto se puede estudiar, entonces se puede determinar la constante de propagación, bueno, el cambio de amplitud, ¿sí? Que aquí se ve más claro en esta relación en función de las reflectividades de las paredes, de las pérdidas internas, de la longitud, del coeficiente de propagación, ¿sí? Cómo cambia esta amplitud. En el estado estacionario el modo debe permanecer sin cambios después de un viaje de ida y vuelta. Claro, en un modo estacionario. ¿Sí? Entonces todo este cambio con una amplitud inicial en un modo estacionario no debe haber ningún cambio, ¿no? Aquí está en cambio la relación o la expresión que define la ganancia, ¿sí? De la amplificación en función o siendo igual, bien dicho, a la atenuación o la pérdida de la cavidad. Y la pérdida de la cavidad son las pérdidas internas más las externas, ¿no? Entonces, existe todo un proceso de láser, empezando por un intercambio de emisión estimulada, luego una amplificación ida y vuelta en la cavidad, y se alcanza un umbral, y finalmente la cavidad se convierte en un resonador. Esta es una imagen, una gráfica de una cavidad separada, que separa un par de espejos en un medio amplificador, ¿sí? La condición de resonancia a lo largo del eje de la cavidad viene dada por esta relación en función de esta separación de longitud, o aquí mejor dicho, se define la longitud mínima para la cual esto se convierte en un oscilador en función de un número entero que es Q, de una longitud de onda y un índice de refracción del medio. Las frecuencias de emisión discretas se pueden determinar por esta expresión, ¿sí? Son las frecuencias a las cuales puede oscilar el láser, determinadas por estos valores de Q, y cada uno de estos valores de Q constituye un modo longitudinal o una resonancia dentro de la cavidad, ¿sí? Entonces, los modos longitudinales definen las resonancias del láser y están ligados obviamente a las longitudes de onda que permite producir el láser. ¿Sí? Esta es la frecuencia de separación en función de longitud de onda, índice de fracción y longitud de la cavidad. Todos esos fenómenos están ligados a dar paso a ese intercambio energético que finalmente produce la luz que es utilizada dentro de la fibra.
Yo había dicho que, si bien es cierto que se explicó hace un momento eh, los conceptos fundamentales de intercambio, de amplificación, ganancia, oscilación para el láser, pero el LED sigue siendo una fuente de luz muy utilizada actualmente con algunas características importantes, ¿sí? La energía de los fotones emitidos solo es aproximadamente igual a la energía de la banda prohibida del material semiconductor, lo que da un ancho de línea espectral mucho mayor cuando hablamos de LED, ¿sí? Y mucho mayor a las de láser al láser diodo, al diodo láser, ¿sí? Em, Esta fuente admite muchos modos ópticos dentro de su estructura, que tiene que ver con la anchura espectral, y a menudo se conoce como una fuente multimodo y que es utilizada para fibras multimodo, de hecho. Hablando de comunicaciones en cables. Eh, Tiene una menor potencia óptica acoplada a la fibra, como les mencionaba en su momento, por su anchura espectral. Menor ancho de banda de modulación y presenta una distorsión armónica mayor que LED. Esas tres, digamos, desventajas crean una pauta sobre todo en el alcance en el tipo de fibra y el alcance de la fuente. Eh, la fabricación es más simple porque no tiene una cavidad que resuene, es decir, no utiliza espejos, es más barata. Eh, en cuanto a confiabilidad, no presenta una degradación catastrófica que presente el láser, por ejemplo, y es menos sensible a la degradación gradual también, es inmune al ruido de modal y a la autopulsación, fenómenos que se presentan en el láser. Tiene una menor dependencia de la temperatura y aquí aclarar que la temperatura es de los fenómenos más o de los factores más perjudiciales para las fuentes. Hay, de hecho, equipos que utilizan pegado a la fuente enfriadores, porque obviamente la potencia se ve notablemente disminuida. Vamos a ver un momento en alguna gráfica, en función de la temperatura. Los circuitos son menos complejos y son fuentes lineales. Cuando hablamos de una fuente lambertiana, hablamos de una fuente LED. Esa es la potencia óptica interna y la eficiencia de este tipo de fuente. Esta es la eficiencia interna, que es la eficiencia cuántica interna, que es la relación entre la tasa de recombinación relativa a la tasa de recombinación total. En eso está anclada esta potencia óptica interna, ¿sí? Esto también se puede calcular el número de recombinaciones radiativas por segundo, que es equivalente al número de fotones generados por segundo, en función de la energía del fotón. El patrón lambertiano, que es la distribución de energía, tiene un máximo en este I sub 0. El patrón lambertiano está definido por esta expresión, en función de un coseno del ángulo que se forma entre la potencia máxima y esta potencia que va variando de un mínimo a un máximo, ¿sí? El patrón de radiación es constante en todas las direcciones, es constante. Podría parecer que es bueno, pero reduce la eficiencia de la potencia externa a un pequeño porcentaje, ¿sí? Reduce esta eficiencia, ya que la mayor parte de la luz generada dentro del dispositivo queda atrapada por la reflexión interna total, ¿sí? La potencia radiada se mide de esta forma,
vatios esteroradianes y vatios por sobre esteroradianes y por metros cuadrados. ¿Sí? Algunas características, aquí, bueno, básicamente los elementos que componen una fuente LED: aluminio, galio, arsenio, o arseniuro, fósforo de galio. Y como había dicho en la parte introductoria, se emite por un proceso de emisión espontánea, ¿sí? Con una luz no coherente. Este es el fenómeno de emisión espontánea, donde un átomo en estado excitado es inestable y regresa al estado fundamental, es decir, pasa de 2 a E1, ¿sí? El estado excitado al estado fundamental, y la energía se libera como un solo fotón, o un cuanto de energía, con sus características de luz, pero de manera desordenada. Estos son algunos materiales que se utilizan en diodos LED y su longitud de onda. Eh, Como podemos ver, igual existen longitud de ondas de tercera ventana, por ejemplo, de segunda ventana, de primera y segunda y tercera ventana. Pero claro, con un escaso porcentaje de la potencia óptica generada en su interior puede acoplarse a una fibra. Si bien es cierto, se puede generar en las longitudes de onda necesarias, pero otra cosa es que se pueda acoplar a la fibra, y ahí ese es un inconveniente. Okay, estos son algunos ejemplos de estructuras de homonión, y estas son estructuras ya de estructuras modificadas. Existen varios tipos de LED: emisión superficial, emisión lateral y LED superluminiscente SLD. Este es el de emisión superficial. Esta es la composición igual de la parte de un material tipo PIN. ¿Sí? La emisión es perpendicular al plano de la unión. ¿Sí? En la región activa suele ser circular para adaptarse a la geometría de una fibra multimodo. ¿Sí? Esta es la parte circular de la región activa. ¿Sí? Este es donde se emiten los fotones. Tiene un patrón de radiación isotrópico con una anchura de las a 3 dB, es de 120 grados, es decir, esto tiene 120 grados, donde la potencia es de 3 dB. Es una fuente lambertiana, como lo había dicho, y una característica de baja velocidad. Es apropiada para servir como emisor en las fuentes de sistemas de comunicaciones ópticas. Habitualmente viene conectada ya a la fibra mediante una resina. Este es un LED de emisión lateral con algunas de sus características. ¿Sí? El patrón es no isotrópico. ¿Sí? Tiene menor potencia al exterior que el LED de emisión superficial. ¿Sí? El diagrama de radiación es elíptico. Tiene gran eficiencia, pero menos potencia. Ahí viene el tema, que hay que manejar ese balance, ¿no? Entre potencia y eficiencia. Y otro tema es la longitud de onda, ¿no? Entonces, se puede obtener longitudes de onda, se puede tener mayor potencia, pero no se puede acoplar. Entonces, esta emisión lateral eh, tiene menos potencia, pero se acopla mejor. 10 veces mayor que el LED de superficie, que era el anterior. Se habla de características de apertura numérica. La apertura numérica es un parámetro importante para el tema de acoplo.
No sé bien qué es una medida que determina cuánta luz puede recibir en la fibra. ¿Sí? Esta emisión lateral dice para fibras con apertura numérica menor a 0.3 se acopla más potencia que el de emisión superficial debido a la mayor directividad en su patrón de radiación. Para una corriente de polarización de 0.5 amperios, una potencia inyectada de 1 milivatio en fibras multimodo. Se tienen mayores velocidades de modulación, es un parámetro importante. Y cuando hablamos de modulación para LED, hablamos de emisión de IMDD, el famoso IMDD, que es modulación de intensidad en el transmisor y detección directa en el receptor. Perdón. Hablamos de, esta es la composición de un diodo, perdón, de un láser, perdón, de un LED de emisión lateral, con algunas de sus características importantes en función de longitud de onda, de potencia, de anchura espectral, ¿sí? Como lo pueden ver en esa gráfica. Destacar, por ejemplo, las potencias y corrientes de polarización que se manejan, potencias de menos 15, menos 30 dBm, y hay otros que tienen mucho mayor potencia, incluso llegando hasta casi 4 dBm. Pero como les había dicho hace un momento, el tema es poder acoplar esa luz al medio. Este otro tipo de LED, que es uno de superficie emisora, burros, aplicaciones para telecomunicaciones. Partieron básicamente de estudios de hace mucho tiempo en los laboratorios famosos, laboratorios Bell. ¿Sí? Aquí nuevamente el problema de la no coherencia, que emite en muchas direcciones. Aquí el acoplo, para hacerlo en medio de lentes para acoplar. ¿Sí? Entonces, las lentes funcionan como un colimador. Hay lentes colimadores, que es básicamente concentrar la energía de un haz en un punto determinado. De ahí viene el tema de acoplo por lente, que tiene una muy alta eficiencia y que es usado en muchos de los sistemas modernos de comunicación. ¿Sí? Son algunas de las características. ¿Sí? Son fuentes lineales de luz y han sido modificados para que sean más directivos o más direccionales. ¿Sí? Ah, este es un diodo láser de inyección. Dice que por debajo de cierta corriente umbral, un LED funciona en forma parecida a un LED. Aquí es simplemente hacer una referencia a un LED como bajo cierta corriente de umbral funciona como un LED. Y arriba y sobre esa corriente de umbral empieza a oscilar como un láser. Esa es la característica de este ILD. ¿Sí? Son algunos tipos de LED utilizados, ¿no? Algunas características de los LED podemos ver entre ellos, por ejemplo, la potencia óptica en función de la longitud de onda, perdón, de la corriente, ¿sí? Los LED son más adecuados para la transmisión analógica, donde se imponen severas restricciones de la fuente óptica, por ejemplo. Habíamos dicho que es una fuente lineal y este es una fuente lineal y este es un dispositivo ideal de corriente y salida de potencia, de corriente y potencia. Esta es una fuente ideal, pero que claro, vemos acá que se ve un poco distorsionada por ya dispositivos reales.
Esta es la corriente de polarización, o la drive current, o la corriente de accionamiento. Este es para un LED de aluminio, galio y arsenio. Y este es para con un contacto de 50 micrómetros de diámetro, y esta cambia también esa franja de contacto, ¿no? Otra de las características, ah, otra de las características es la potencia óptica en función de la temperatura y cómo varía esa temperatura, ¿no? La eficiencia cuántica interna de los LED disminuye exponencialmente con el aumento de la temperatura. Y aquí tenemos algunos tipos de LED: superficial, lateral, y cómo se ve afectado por la temperatura, por el aumento de la temperatura. Esta es la salida, la potencia de salida, y bajo o mediante la acción de la temperatura, la eficiencia disminuye de manera importante, ¿no? Esta es una potencia de salida de un LED con cavidad resonante de estos elementos con dos temperaturas de funcionamiento. Vemos a 20 grados centígrados y 85 grados centígrados. La potencia se ve disminuida de manera considerable. Espectro de salida, ya habíamos visto que tiene que ver con la anchura espectral. Habíamos visto la característica de un valor medio de anchura a media altura. En este caso, bueno, para dos características, para dos LEDs, tanto superficial y un E-LED y un S-LED, como se ven afectados o su espectro de salida, mejor dicho, que es bastante amplio. Estos son LEDs de indio, galio, arsenio y fósforo, de emisión superficial, es el S-LED, y de borde, ¿sí? A una longitud de onda de 1.3, más o menos, la frecuencia central. El ancho de línea espectral de un LED que funciona a temperatura ambiente en esta banda de frecuencia de 0,8 a 0,9 micrómetros suele estar entre 25 y 40 nanómetros de temperatura ambiente, ¿no? En los puntos de media intensidad máxima, puntos de anchura total o media potencia. Hay una práctica de laboratorio que se puede medir esta emisión de pulso. Se puede hacer un cálculo de esto y un estudio en función de cómo afecta el canal a la potencia obviamente antes del canal y posterior al canal. Y eso es lo que se ha planteado. Entonces se puede medir esto, teniendo esto, ¿no? Y se pueden medir varios parámetros adicionales para ver la afectación del medio, de la luz en el medio, ¿sí? En el caso de materiales con energías de banda prohibida más pequeñas, las bandas más pequeñas que operan en la región de 1,1 a 1,7, el ancho de línea tiende a aumentar hasta unos 50 a 60 a 160 nanómetros, ¿sí? Entonces es otro de los factores para el ensanchado. Y para la banda prohibida, que es un LED altamente dopado y uno ligeramente dopado. Aquí hay un espectro de salida mucho más amplio. Otra característica o más características: ancho de banda de modulación, ¿sí? Y esto es importante tener en cuenta, y aquí hay una diferencia entre ancho de banda óptico y ancho de banda, perdón, eléctrico y óptico. Y aquí lo que vamos a darnos cuenta es que, bueno, básicamente el ancho de banda óptico es mayor que el ancho de banda eléctrico. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, con estas relaciones. ¿Cómo obtenemos el valor de 0.5 y 0.707 para la relación de ancho de banda eléctrico y ancho de banda óptico, ¿sí? El ancho de banda de modulación es el rango de frecuencias entre 0 y el punto de alta frecuencia de 3 dB.
3 veces el punto de alta frecuencia. En el régimen eléctrico, el ancho de banda puede definirse por la frecuencia y cuando la corriente de salida ha bajado a 0.707 de la corriente de entrada, mediante esta expresión. Y mientras que el régimen óptico, mediante esta expresión, la relación de corriente de salida por entrada es 0.5 en el punto de alta frecuencia, haciendo que obviamente el ancho de banda óptico sea mayor. Por último, vamos a hacer un análisis de las características del láser, que habíamos hablado bastante. Y tenemos fuentes de primera y segunda generación. Las fuentes de primera generación, ya hace mucho tiempo atrás, en la primera ventana. Las de segunda generación ya definen segunda y tercera ventana, con una reducción considerable de pérdidas para estas ventanas, obviamente. Y aquí el LED, por ejemplo, no es adecuado para distancias muy grandes, esa relación BL de bitrate y distancias. Esto en cuanto a primera generación. A segunda generación hay una reducción, como se dice, considerable de esas pérdidas. El LED, hay un punto importante sobre el LED, que hay una mejora con las fibras de índice graduado. Como vimos, es un tipo de perfil con ciertas características de índice de refracción. Y en la segunda generación de comunicaciones, generalmente se ha definido el LED en el uso de multimodo y el láser como monomodo. Estas son lo que significa láser en realidad, que es una light amplification by stimulated emission of radiation. Y aquí se habla básicamente de lo que habíamos conversado hace un momento, de la amplificación de luz en la cavidad por una emisión estimulada. Es un oscilador óptico y se forma una onda estacionaria electromagnética dentro de una cavidad que proporciona una salida de radiación monocromática, ¿sí?, y altamente coherente, que es una de las principales características. El LED no soporta ganancia, o no aporta ganancia, como lo habíamos visto, y tampoco es coherente, ¿sí? O es no coherente, mejor dicho. El dispositivo láser consta de un medio activo capaz de generar un haz láser. El dispositivo láser consta de un medio activo capaz de generar un haz láser y intervienen 4 procesos que ya los habíamos visto. La emisión estimulada, ¿sí?, las longitudes de onda en donde se emiten, que son básicamente segunda y tercera ventana. Este es un poco el comportamiento, sí, de la emisión estimulada a través de 2 espejos reflectores que pueden ser variados, había dicho. La emisión de un fotón inicial que es amplificado en un ida y vuelta, ¿sí? Este es el medio activo, en este caso una mezcla de elementos que son amplificados hasta llegar a una corriente umbral y luego, a través de una ganancia, llegar a oscilar finalmente para salir con una potencia determinada en forma coherente, ¿no? Habíamos ya hablado del proceso de absorción y, bueno, el bombeo de energía, que es la parte introductoria, si se quiere, del intercambio energético, ¿sí? La emisión estimulada, que es el paso de energía igual, partiendo de un elemento o de un átomo ya excitado, ¿sí?
Aquí se produce la luz coherente y monocromática, amplifica la emisión de luz. Por cada fotón que incide sobre un átomo excitado se genera otro y se duplican. Por uno entran dos, de forma ordenada. ¿Sí? La emisión estimulada se produce cuando un electrón en estado excitado es impactado por un fotón, provocando la caída de este a un estado inferior de energía, liberando un fotón de igual frecuencia y fase que al que impactó al electrón. Sí, esa es la emisión estimulada que ya hablamos. Características de potencia, alrededor de aproximadamente hasta 20 dBm, que es bastante, bastante potencia, y esto permite tener transceivers de 40 kilómetros de alcance, 80 kilómetros de alcance. Es muy, 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 muy alto nivel de potencia. Acoplamiento de la fibra mucho mayor, a un ancho espectral pequeño que permite operaciones a frecuencias más altas, ¿sí? Tercera ventana y superior, menor dispersión en la fibra. Son sensitivos igualmente que los LEDs con la temperatura. Hacen uso de enfriadores para compensar estas pérdidas. Tiene una desventaja en cuanto al tiempo de vida. ¿Sí? Eh, y aquí, como vemos, la tasa de fallo está directamente relacionada a la temperatura. Creo que es uno de los factores enemigos de esta parte de las fuentes, ¿no? Algunas características de potencia para, por ejemplo, una fibra multimodo de 50 micrómetros, medidas de potencia. Para una multimodo igual, vemos que obviamente el láser emite con una mayor potencia. Estos son los DFB, que son de los más utilizados actualmente, por ejemplo, en sistemas WDM. ¿Sí? También se utilizan en Underwater Optical Wireless Communication, se hace bajo el agua. Tienen una alta producción comercial. Su principio de funcionamiento es que la retroalimentación no se centra en las caras de la cavidad, sino se distribuye en toda la cavidad. La retroalimentación se produce a través de la dispersión de Bragg, es un fenómeno que acopla las ondas hacia adelante y hacia atrás. Es un acople en toda la cavidad, es una variación, digamos. Se utiliza en casi todos los sistemas de comunicación óptica de tercera ventana con, eh, con tasas con bitrates de 10 gigas o más. Estos son los más usados actualmente, ¿no? Este es eh, el principio de funcionamiento en una sola frecuencia de un Distributed Feedback Laser. Y este es un láser Fabry-Perot. Aquí tenemos la característica de salida, de una dispersión cromática casi inexistente. Y aquí una de las características importantes es que utiliza una grating, es una rejilla, ¿sí? Para la parte de resonancia. ¿Sí? No vamos a entrar en mayor detalle. Esto es por lo menos útil para conocer cómo se realiza esta retroalimentación en toda la cavidad, y se utiliza una rejilla corrugada para la emisión y el intercambio, ¿no? Ese es otro tipo de láser también muy utilizado, que son los VCSEL, que en inglés son los VCSEL, digamos, que son Vertical Cavity Surface Emitting Laser, los famosos VCSEL. Se forma una corta cavidad vertical por la superficie de las capas epitaxiales, y la salida óptica se toma de una de las superficies del espejo. Esta es la composición con varios materiales, capas de varios materiales, ¿sí? Y espejos
también con retroalimentación. Es una composición mucho más compleja. Algunas especificaciones del láser, importantes de tomarlos en cuenta. Potencia óptica, que bueno, ya la hemos explicado. El diámetro del haz, que es, si se refiere al diámetro del rayo, medido en la cara de salida de la carcasa por los haces gaussianos. ¿Sí? Aquí el patrón de distribución es un haz, es gaussiano, mejor dicho. La práctica que se plantea para esto es estudiar esa propagación de haz gaussiano o de un pulso gaussiano que es un láser. ¿Sí? Entonces, el diámetro del haz se puede calcular aquí, que ese es el diámetro D. Otro de los parámetros es la divergencia del haz. ¿Sí? Es la medida de cuánto se extiende el haz a lo largo de la distancia creciente de la apertura óptica. Y se define por el ángulo completo. Es un ángulo, al final es un ángulo que se mide en radianes generalmente. También se puede medir en grados, pero está en función de el diámetro, pues proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional al diámetro del haz. Yo he puesto aquí un ejemplo de una comunicación óptica inalámbrica, donde es importante estos parámetros. La divergencia, ¿sí? Que es igual este ángulo que está aquí, en función del eje y del ancho del diámetro, ¿no? Consideraciones adicionales, esto netamente apuntando, por ejemplo, a un enlace óptico inalámbrico, como nos había dicho. Los haces emitidos por aperturas de anchura finita se dispersan en el espacio, o sea, es decir, se divergen. Ojo, centrándonos en este escenario. Entonces emites y se divergen. Y esto tiene que ver con las pérdidas geométricas, que son muy importantes. Un haz de luz ideal no va a tener este problema, no va a diverger, no va a tener ese ensanchamiento. Y aquí lo que pasa es que, como vemos en el receptor, solo una parte de la potencia radiada va a ser detectada y parte de esta potencia se va a perder. Entonces esto ocasiona una atenuación de la señal. Esto involucra pérdidas. La apertura angular del haz depende de la longitud de onda y del diámetro de la apertura, como lo habíamos visto, es este valor de la divergencia. La menor longitud de onda del haz óptico hace que se mantenga más enfocado a medida que se propaga. ¿Sí? Es decir, diverge más lento cuando hay menor longitud de onda. Diverge más lento, pero igual está ligado netamente a eso. Otra de las características es la detectabilidad y visibilidad, que tiene que ver con relación directa a la relación señal-ruido y que tiene que ver con esto, ¿no? Con esta detección. Es la cantidad de energía que se recoge en el receptor finalmente, logrando esa relación señal-ruido óptima. Y esa mayor cantidad de energía se traduce en mayores bitrates. En comunicaciones espaciales es muy útil esto, porque hay distancias muy largas de comunicación, distancias muy, muy largas, obviamente. Y esto hace un estudio importante, por ejemplo, del tipo de receptor que vamos a tener, receptores puntuales o no. Y también da origen a un estudio muy amplio que es el de las técnicas para mejorar esta diversidad de polarización, el apertura average, que está ligado netamente a la apertura del receptor de lente en el receptor. Entonces son estudios adicionales. La frecuencia de chirp, que es muy importante, y esto cuando veamos transmisores lo vamos a entender un poco más.
La modulación en corriente continua de un láser semiconductor de modo longitudinal único puede provocar un desplazamiento dinámico de la longitud de onda de pico emitida por el dispositivo. Es decir, está ligado al desplazamiento dinámico o al ensanchamiento, diría yo, de la longitud de onda producida por el dispositivo. ¿Sí? Bueno, aquí se menciona el ensanchamiento dinámico bajo la modulación directa de la corriente de inyección. Modulación directa. Nuevamente el concepto de modulación directa. Modulación directa que se traduce como algo conocido como OOK, que es el on-off keying. Es directamente la intensidad convertir en unos y ceros. Es un pulso o ausencia de pulso. Ese es el manejo de toda esa conversión del bit stream o de la señal eléctrica al bit stream y esa codificación en modulación. Eso lo vamos a ver en transmisores cuando hablamos de modulación directa y externa. La variación de fase del campo óptico, cambio de frecuencia, cambio de la variación de fase del campo óptico es lo que produce el chip. También produce cambio de la frecuencia de resonancia en los láseres. ¿Sí? El chirping es el ensanchamiento del ancho de línea del láser. ¿Se puede medir? Sí, se puede medir con esta, por ejemplo, con esta expresión en función de un factor beta C de mejora del ancho de línea. Y para láseres, por ejemplo, de este tipo de elementos, está entre 4 a 8. Generalmente suele ser 5. Y hay ciertos láseres de gas, por ejemplo, que mejoran este chip. Y la frecuencia de chip tiene que ver un impacto negativo en el desempeño de sistemas de comunicación. Algunos diodos láser y su longitud de onda de radiación. Yo he subrayado los de segunda y tercera ventana que se utilizan actualmente. Ojo, esto netamente de semiconductores. Algunas de las características de láseres multimodo y monomodo, su anchura espectral, su potencia de salida, el acople, la eficiencia cuántica, que también está ligada al acople, la corriente de accionamiento o el drive current, o la corriente de polarización, el ancho de banda de modulación, donde vemos que el láser monomodo es ampliamente superior en todos los aspectos que el multimodo, ¿no? Una comparación entre láser y LED, donde podemos ver claramente características de potencia de salida, ancho espectral, ancho de modulación, ancho de banda de modulación, conversión de eficiencia, seguridad, la seguridad del ojo humano, la direccionalidad, confiabilidad. Y miren, por ejemplo, que yo les decía al inicio que no es que uno sea mejor ni peor que otro, sino que tienen ciertas características. El LED sigue siendo una fuente robusta y aquí también se lo menciona como su confiabilidad. Y se utiliza en algunos casos, por ejemplo, para comunicaciones ópticas en medios submarinos. Entonces, nuevamente esto. Esto es el acoplo de láser y fibra, que lo veremos un poco más adelante cuando hablemos de transmisores. Aquí simplemente hacer una referencia a 3 tipos de enfoques, que es el bud coupling, con eficiencia de 10%, es directamente láser y fibra. Aquí hay un sistema de lentes que no es muy completo, que es un Tapered Hemispherical Fiber Coupling, así se llama la técnica, mediante una lente o sistema de lentes colocados entre el láser y la fibra. Son lentes hemisféricos. Y estos, el sistema de lentes confocales, usos de lentes de silicón, que es la mayor cantidad de eficiencia. Eso lo veremos cuando hablemos de transmisores. Saludos a todos.